Señores, Muy bien. 4:23. Mejor comenzamos. Con este va como así nomás. Ya. ¿Está con audio prendido? Pero ahí me quedé, no me quedé ahí. No, más abajo, o que Más atrás. no, se quedó más bien. O sea, lo he puesto esto para que retome. De ahí viene a nivel mando alto, No, medio. consejo clave para todo gerente. Sí, sí, sí lo he hecho ese. Ujú. De acá y de acá ya paso, gerentes de alto nivel. Está bien. Háblale. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? Sí, doctora, no hay problema. Ya. Entonces retomamos con esta imagen que dice niveles gerenciales en la organización. Y tenemos gerente de alto nivel en la cima, responsable de la estrategia global, gerentes de nivel medio que coordinan entre la alta dirección y la primera línea, gerentes de primera línea que supervisan al personal operativo directamente y personal operativo, que ya es la base, que está netamente, como decíamos en clases anteriores, en contacto directo, con los gerentes de primera línea. Entonces comenzaremos a definir los gerentes del alto nivel. El gerentes del alto nivel, como ustedes ven, está en la punta de esta pirámide. Entonces, ¿cómo los definimos? Como los gerentes que se encuentran en los niveles más altos de la estructura organizacional. Ejemplo, en un hospital. ¿Quiénes serían? Sería el director médico, el director administrativo. Son los responsables de tomar grandes decisiones estratégicas y de establecer los objetivos y planes que afectan a toda la organización. Por lo tanto, su visión debe ser amplia, abarcando tanto el entorno interno como el externo de la empresa. Y de sus decisiones depende el rumbo que tome la organización en su conjunto. Luego tenemos los gerentes de nivel medio, estamos bajando. Ya esos gerentes de nivel medio ya no tienen, digamos, ya no tienen una función estratégica, sino sirven de puente entre la alta dirección y los mandos más operativos. Se ubican entre el nivel más bajo y más alto de la organización y su principal responsabilidad es dirigir el trabajo de los gerentes de primera línea. Por lo tanto, traducen las grandes estrategias en planes concretos y se aseguran de que los objetivos organizacionales se transmitan correctamente hacia abajo y los resultados sean hacia arriba. Y finalmente, tenemos los gerentes de primera línea. Los gerentes de primera línea sabemos que están, digamos, íntimamente ligados ya con el plano operativo y se constituyen el nivel más bajo de la jerarquía gerencial, dirigen directamente el trabajo del personal operativo y están implicados directa o indirectamente en la producción de bienes o en la alta prestación de servicios a los clientes. Son la cara visible hacia los empleados, por lo tanto, desempeñan un papel crucial en el clima laboral y en la productividad del equipo. Entonces, estos gerentes de primera línea, ¿por qué se les da tanta importancia? Porque son, como dicen, los que van a tener directo contacto, son los que van a tener el directo contacto con el plano operativo. Entonces, por lo tanto, van a poderlo supervisar. Y si lo supervisan, van a poderles también enseñar. ¿Cuáles son los roles de los gerentes? Y cómo podemos definir, cómo podemos mencionar qué cosa es un rol. Y así decimos que un rol se define como el conjunto de patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. Los gerentes no desempeñan un único papel, sino que asumen múltiples roles en forma simultánea, flexible, adaptándose a las demandas de cada situación. Por lo tanto, la teoría de los roles gerenciales fue desarrollada y sistematizada por el reconocido teórico Henry Missenberg. Roles de los gerentes. ¿Y cuáles son digamos, según lo que hemos hablado, las categorías de los roles? Y dice que estos roles pueden agruparse en cuatro grandes roles.
interpersonales, o sea, es el contacto que tienen los gerentes con las otras personas, ¿no? Involucran las relaciones con personas dentro y fuera de la organización. Luego tenemos eh, los roles de tipo decisorios que conlleva las tomas de decisiones estratégicas. Por lo tanto, esto está en manos de los gerentes de más alto nivel. Tiene también un rol informativo que implica reunir, recibir, transmitir información relevante. Y finalmente, roles gerenciales que son categorías específicas del comportamiento general que interesa, digamos, a todas las personas. Entonces, de esa forma, hemos definido las cuatro categorías de los roles de los gerentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, no, doctora. Ya. Esos serían los roles de los gerentes, digamos, personalmente, de cada uno de los gerentes. Pero vemos que no solamente los roles son personales, sino que son los roles interpersonales e informativos, donde ya ellos tienen contacto con las demás personas. Y entre esos roles interpersonales tenemos que ver aquello que habla de una figura. El líder, perdón, el gerente, tiene una figura destacada. ¿Por qué? Porque representa a la organización en actos formales y en ceremoniales. O sea, es una figura destacada, esto es siempre visible. Entonces, ya ustedes pueden pensar la importancia que debe tener esa persona, ¿no? En su forma de ser, en su forma de tratar, en el conocimiento que pueda hacer ver, ¿no? Dice que el líder motiva, orienta y desarrolla a su equipo y sirve de enlace para poder establecer redes de contacto fuera de la cadena de mando. Dentro de los roles también podemos mencionar que hay roles de transferencia de información, que son roles de tipo interpersonales. Por lo tanto, el gerente es monitor, busca y recibe información relevante del entorno, es divulgador, transmite información a los miembros de la organización y es portavoz porque comunica información hacia el exterior de la organización. Podemos hablar también, según este autor Misenberg, que en eso de los roles decisorios de los gerentes, tenemos que tener en cuenta, digamos, que pueden ser un rol de un gerente puede ser empresario, porque promueve cambios y mejoras dentro de la organización. Puede ser un controlador de perturbaciones, gestiona situaciones imprevistas y resuelve crisis con rapidez. Puede ser un asignador de recursos que distribuye recursos humanos, materiales, financieros en forma estratégica. Y puede tener un rol de negociador. Entonces, el negociador, ¿cuándo? Cuando prácticamente hace que las personas puedan trabajar, ¿no? Puedan trabajar formal o informalmente, pero que estén comunicadas, que coordinen, ¿no? Para el bien de la organización. Así como hemos hablado de roles de los gerentes, podemos hablar de las habilidades que tienen los gerentes. Y vemos que según Roberto Katz, los gerentes necesitan tres tipos de habilidades, que son las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales. Técnicas, humanas y conceptuales. Y entonces decimos que estos tres tipos de habilidades fundamentales varían en importancia según el nivel jerárquico que ocupan en la organización. Estas habilidades no son excluyentes entre sí. Un directivo eficaz debe desarrollar todas, aunque su relevancia cambie a medida que se asciende en la escala organizacional. Entonces tenemos habilidades, hemos dicho, técnicas, habilidades humanas y habilidades de tipo conceptual. Acá lo vemos. Conceptual son los gerentes de más alto nivel, la técnica los de más bajo nivel y habilidad humanística debe ser para los tres, pero se toma como que está en el segundo lugar. Dice, el modelo de Roberto Katz
se representa gráficamente como la habilidad técnica, la humanística y la conceptual que confluyen en la figura del gerente. Las tres son necesarias, pero su peso relativo varía según el nivel jerárquico. La técnica, la habilidad técnica predomina en la primera línea, la humanística en el nivel medio y la conceptual en la alta dirección. Dentro de las habilidades que nosotros hemos mencionado, vamos a hablar de la habilidad humana. Entonces, primeramente vamos a definir las técnicas y después vamos, para ir un poquito en orden de lo que sea la transparencia. Dentro de las habilidades técnicas dice que engloban el conocimiento y dominio de una especialidad concreta, métodos, procedimientos y herramientas propias de un campo. Son características, por lo tanto, de los gerentes de primera línea que trabajan en contacto directo con los procesos productivos o de servicio. Sin dominio técnico, la supervisión directa pierde credibilidad y eficacia. Entonces tenemos que las habilidades humanas son las capacidades de trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como grupal, escuchar, motivar, resolver diferencias y construir equipos cohesionados, y resultan especialmente críticas en los gerentes de nivel medio que actúan como interfaz entre diferentes estamentos de la organización. Y las habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales son de los gerentes de más alto nivel, ¿no? Y representan la capacidad de pensar y conceptualizar sobre situaciones abstractas y complejas, y por lo tanto se establece una visión sistémica que contempla la organización como un todo interrelacionado, entendiendo cómo cada parte afecta el conjunto. Pensamiento estratégico es el que sirve para visualizar las relaciones entre las diversas unidades organizativas y su impacto en los resultados globales. Y finalmente, la orientación al entorno analiza la relación de la empresa con su entorno competitivo, social y económico para poder anticipar cambios. Entonces, estamos hablando de las habilidades conceptuales que son propias del gerente del más alto nivel. Después podemos hablar que hay habilidades de los gerentes eficaces, o sea, los que cumplen los objetivos, las metas que se han propuesto. Y dice, más allá de las categorías de CAS, los gerentes que destacan en su desempeño comparten un conjunto de competencias prácticas que les permite gestionar equipos y situaciones con solvencia y les permite establecer metas, por lo tanto fijan objetivos claros, medibles, alcanzables que orientan el trabajo en equipo, saben gestionar el tiempo, priorizan tareas y optimizan los resultados temporales disponibles, tienen un trabajo en equipo que fomenta la colaboración y aprovecha la diversidad de talentos de grupo. Saben resolver problemas porque identifican la raíz de los problemas y aplican soluciones. Tienen una comunicación eficaz, comunicación verbal, porque hay una comunicación verbal, hay una comunicación escrita y hay una comunicación que es interpersonal, ¿no? Y si hablamos de la comunicación verbal, tenemos que decir que esta transmite mensajes con claridad, precisión y capacidad de persuasión. Y saben gestionar conflictos, o sea, transforman las discrepancias en oportunidades de mejora y en oportunidades de crecimiento. Luego tenemos habilidades valoradas por los candidatos. Perdón, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Todo claro, doctora. Gracias. Ahora tenemos, el título nos dice habilidades valoradas en los candidatos, o sea, si nosotros vamos a contratar personas para que puedan trabajar con nosotros, entonces a eso se está refiriendo esta lámina, ¿no? ¿Qué nosotros vamos a buscar para contratar a las personas? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa de qué habilidades deben tener? Entonces tenemos primeramente una comunicación oral y escrita que se exprese
digamos, los conceptos completamente claros que puedan ser entendibles, ya sea en forma verbal o escrita. Si no son entendibles, entonces definitivamente, y lo decíamos en una lámina anterior, de que si no te pueden escuchar, tienes que ver la manera cómo dejarte escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que, nuestra comunicación, tanto oral como escrita, debe ser bastante clara para que nos puedan entender, porque de lo contrario, entonces, no podríamos tener una buena coordinación. Luego tenemos habilidades interpersonales, que tiene que ver con la forma, con la destreza, cómo hacen para comunicarse con otras personas que estén en su misma área de trabajo o que puedan estar también en otras áreas. El trabajo en equipo, y creo que lo mencionaremos, digamos, en otra clase, que es sumamente importante, la disposición para poder trabajar y colaborar con todo un equipo de personas para poder lograr, para poder hacer que se logren los objetivos de la empresa. También hay lo que se denomina habilidades analíticas que tenemos que buscar. Y esas habilidades analíticas son las aptitudes para analizar información, interpretar datos y tomar decisiones fundamentales. Y hay también la flexibilidad al cambio, que tiene que ver con la adaptabilidad para responder positivamente ante nuevas situaciones y entornos cambiantes. Entonces, hemos mencionado qué habilidades busca, digamos, un gerente cuando desea contratar personal. Luego tenemos habilidades valoradas en los candidatos. O sea, estamos continuando lo anterior, lo anterior. Habilidades valoradas en los candidatos sería número 1. Número 2, tenemos habilidades valoradas en candidatos. Entre ellas están las habilidades de liderazgo, está el dominio técnico y están las habilidades informáticas. En cuanto a las habilidades de liderazgo, tenemos es la capacidad de influir positivamente en otros y orientar equipos y asumir la iniciativa en situaciones de responsabilidad. Y el dominio técnico es el conocimiento sólido del área o especialidad propia del puesto de trabajo que se va a desempeñar. Y tenemos también las habilidades informáticas, que tienen que ver con el manejo competente de sistemas informáticos, herramientas digitales, software de gestión aplicados al entorno laboral. Y acá tenemos una notita que dice que en un entorno laboral cada vez más tecnológico y globalizado, esas 3 competencias adicionales marcan la diferencia entre candidatos con perfiles similares: el liderazgo, el conocimiento técnico y la alfabetización. Comenzaremos por definiciones cortas sobre todo esto que hemos estado analizando, hemos estado viendo. Y comenzaremos primeramente con lo que es liderazgo. ¿Cómo se define el liderazgo? Y teóricamente se dice que el liderazgo es una de las capacidades más estudiadas y valoradas en el mundo de la gestión. Más allá de la autoridad formal, el liderazgo auténtico se construye sobre influencia, credibilidad, la capacidad de inspirar a otros hacia un objetivo común. Entonces, el líder no ordena, el líder no manda. Prácticamente el líder está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso es lo que ustedes están viendo la figura, todos lo están mirando. Entonces, ¿cómo hace él para lograr una buena gerencia? ¿Qué cosa es lo que hace? Entonces, eso es lo que muestra la lámina que están observando. Por lo tanto, podemos decir esta frase, que en este momento no recuerdo de qué autor americano es, dice: el liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Y se define el liderazgo con esos 3 elementos que hemos mencionado: la influencia interpersonal, la comunicación como vehículo de esa influencia
el logro de metas como su finalidad última y decimos sin comunicación efectiva no hay liderazgo posible y sin metas claras la influencia carece de dirección. Licenciado. Un minutito, por favor. Ya está aprendiendo. Ya, disculpen la interrupción, ahora sí podemos continuar. Decimos y vemos arriba la frase que dice, el liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o de varias metas. Y decimos definición de liderazgo. Esta definición clásica destaca tres elementos esenciales de liderazgo. La influencia interpersonal, o sea, ya estamos trabajando con otras personas. La comunicación, que es esencial la comunicación, dice, como vehículo de esa influencia. Y finalmente, el logro de metas como su finalidad última. Y decimos, sin comunicación efectiva no hay liderazgo posible. Sin metas claras, la influencia carece de dirección. Se está viendo. A ver, perdón un momentito, hay un error técnico acá. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No se ve, Se ve doctora. negro, doctora. ¿Perdón? No se puede visualizar. Ah, ya, un minutito, por favor. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Ya? ¿Se puede ver? Dígame, pero antes sí veían bien, ¿verdad? Sí, la primera parte se veía, luego cuando dejó de compartir ya no se ve. A ver, un ratito. ¿Qué pasó ahora? Se ve. ¿Era falla de acá de esta computadora o es falla de allá? Ahora sí ya pueden visualizar, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ya, nos quedamos acá. Entonces, el liderazgo como conjunto de habilidades o estábamos más atrás acá. Creo que estábamos en definición de liderazgo. Dice, esa definición clásica de liderazgo
Destaca tres elementos esenciales: la influencia interpersonal, la comunicación como vehículo de esa influencia y el logro de metas como su finalidad última. Y decimos, sin comunicación efectiva no hay liderazgo posible. Sin metas claras, la influencia carece de dirección. Podemos decir que el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo posee para influir en forma de ser y actuar de las personas o en grupos de personas. Un líder genuino hace que su equipo trabaje con entusiasmo en la consecución de metas y objetivos, no por obligación, sino porque ha logrado que cada miembro asuma los objetivos del grupo como propios y encuentre sentido a su contribución. Decimos, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo posee para influir en la forma de ser y actuar de las personas o grupos. Un líder genuino hace que su equipo trabaje con entusiasmo en la consecución de metas y objetivos, no por obligación, sino porque ha logrado que cada miembro asuma los objetivos. Después decimos, el liderazgo es una capacidad de comunicar y de influir. Porque también imagínense, un líder no solamente puede hacer que sigan su trabajo y que puedan trabajar en equipo si es que no se comunica, ¿no? Por lo tanto, decimos, el liderazgo es también la capacidad de comunicarse con un grupo de personas e influir en sus emociones, con la finalidad de que se dejen dirigir, para que compartan las ideas del grupo y para que puedan ejecutar acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Esta dimensión emocional del liderazgo subraya que dirigir personas no es únicamente una cuestión racional, porque dice las emociones juegan un papel central en la adhesión y el compromiso de los colaboradores. Y acá hay una pregunta que hace muchos años se hacen los líderes o se hacen las personas. Y creo que hasta ahora no se tiene una respuesta concreta sobre esto. La pregunta dice, ¿los líderes nacen o se hacen? Y decimos, esto de la postura innatista define a las personas que nacen con rasgos naturales y carisma, con inteligencia, con decisión, que les predispone al liderazgo. Según esta visión, el líder es fruto de su naturaleza. O sea, según esta visión, podemos decir que el líder se hace. Y la postura conductista dice que el líder es un conjunto de comportamientos y habilidades que pueden aprenderse, entrenarse y desarrollarse a lo largo de la vida y la carrera profesional. Por lo tanto, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia y todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. Por lo tanto, la visión contemporánea tiende a integrar ambas perspectivas y dice, hay rasgos que facilitan el liderazgo, pero las habilidades directivas se cultivan, se perfeccionan con la experiencia. Entonces, ¿eso qué cosa es lo que quiere decir? La experiencia es muy importante. Entonces, sería el momento que ustedes puedan hacer un balance de lo que nosotros estamos haciendo en esta asignatura, ¿no? Y, y, y hemos llegado hasta donde estamos llegando en este momento sobre dirección. Y entonces, digamos, tendríamos que decir, ¿el líder nace? Hay quienes dicen que sí, que el líder nace. Y comienzan a mirar, digamos, su árbol genealógico y dicen sí porque su papá también fue líder, su abuelo fue líder, su bisabuelo fue líder, o de repente el papá no fue líder, pero sí fue el abuelo. Entonces, el líder nace, entonces tiene un carisma genético. Y el otro dice que el líder no nace, sino que el líder se hace. O sea, que el líder se va formando, pero desde pequeña edad, desde que va al colegio se va formando. Y tenemos ahí, digamos, quiénes podrían ser los futuros líderes, los niños
que siempre son delegados, siempre les gusta compartir, siempre les gusta estar a la cabeza de lo que exista, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver en cuanto al liderazgo? Dice condiciones de líder. Y en esas condiciones de líder tenemos varias que las vamos a ir viendo. Tenemos tres y tenemos tres condiciones de líder que las vamos a ir viendo. Lo primero, movilizar sin imponer. Se moviliza, hace que la gente siga al líder. No tiene que mandar, porque es imponer, es sinónimo de mandar. Dice, por lo tanto, sus ideas y acciones movilizan a otros para luchar por objetivos comunes, consiguiendo el apoyo de los demás sin necesidad de dar órdenes directas. Y entonces esto genera compromiso, no obediencia, no pide sumisión, sino implicación genuina y obtiene credibilidad a través de sus actuaciones coherentes y consecuentes en el tiempo. ¿Qué otra cosa? El líder da ejemplo y sirve de modelo. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque actúa de forma que otros puedan imitarle con seguridad y su conducta es el primer y más poderoso mensaje que transmite. Tenemos también, visualiza el futuro. Ese líder tiene la capacidad de anticiparse a lo que va a llegar, a lo que va a ver. Eso es sumamente importante porque eso le permite que ya vaya trabajando para un futuro que puede ser a corto plazo o a mediano plazo. Fomenta la colaboración. ¿Por qué? Porque promueve el trabajo en equipo como fuente de resultados superiores, valorando las diversidades de perspectivas. Y tiene un aprendizaje continuo porque está atento a nuevos avances de su sector y aprende rápidamente. Y así acá yo hago un paréntesis para decirle que el aprendizaje en el líder tiene que ser continuo y no solamente en el líder, en todos. Vamos a poner en nuestra carrera, hace 30 años, unos años, uno estudiaba medicina, se quedaban esos conceptos, que pretendía uno ser nombrado y esperar que pasen 25 o 30 años para poderse jubilar. Se preocupaba de avanzar, de leer más. ¿Habían cambios? No, no habían cambios objetivos. Entonces todo era, se puede decir, tener una continuidad de lo que uno había estudiado. Y definitivamente en este momento no podemos trabajar de esa manera porque todo es diferente y lo estamos viendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial. ¿Qué otra cosa podemos mencionar como condiciones de líder? Una actitud proactiva. Entonces, ¿qué quiere decir? En esa actitud proactiva se adelanta a los problemas que puedan venir, perdón. ¿Con qué finalidad? Para poderlo resolver, para saber qué hacer cuando se presente el problema. Deben tener una visión compartida, que genera una visión del equipo y hace propia, creando un sentido de propósito colectivo que impulsa a la acción. ¿Qué otra cosa podemos ver dentro de las condiciones del líder? Podemos decir que favorece la colaboración tanto dentro como fuera de la institución, construyendo redes de un valor, construyendo redes de un valor mutuo. Y la otra, que asume riesgos, porque experimenta, innova y acepta la posibilidad de error como parte inherente del proceso de crecimiento y mejora. Hasta acá, ¿alguna pregunta en cuanto a las condiciones del líder? Más que preguntas, ya serían comentarios, cosas que ustedes están viendo, que ustedes no piensan de esa manera, que ustedes lo ubican o se sitúan en otro escenario. ¿Alguna pregunta sobre condiciones de líder? Todo claro, doctor. Sí, perdón, te escucho. ¿Sí? ¿Te escucho? No, doctora, disculpe, todo claro. Ya.
Lo principal es esto tener en cuenta, el liderazgo como capacidad para comunicar y poder influir. ¿Qué otra cosa tenemos? Liderazgo como un conjunto de habilidades. Habilidades donde yo pondría en primer lugar el conocimiento. Si no tengo el conocimiento necesario, ¿cómo puedo ser líder? ¿Cómo puedo pretender que otros me sigan, que otros actúen como yo estoy actuando si no tengo conocimiento? Y después lo que hemos dicho también, la experiencia, pero la experiencia lo da los años, no los años como personas, sino los años que uno esté trabajando en esa institución, los años que uno esté haciendo lo mismo, los años que uno esté compartiendo con diferentes personas y los años también que les haya dado la posibilidad de estar, digamos, en situaciones diferentes como sería una emergencia, ¿no? Y luego pasamos a ver lo que sería condiciones de líder. Si es que no hay ninguna, si es que no hubiera, digamos, algún comentario, ¿hay algún comentario? Entonces pasamos y decimos, dentro de las condiciones de líder, que las vamos a ver en esas tres láminas, entonces tenemos que ver que el líder dice moviliza sin imponer. Sus ideas y acciones movilizan a otros para la lucha por objetivos comunes, consiguiendo el apoyo de los demás sin necesidad de dar órdenes directas. Genera compromiso, no obediencia. No pide sumisión, sino implicación genuina. Y obtiene credibilidad a través de sus actuaciones coherentes y consecuentes en el tiempo. ¿Qué otras condiciones podemos ver? Que da el ejemplo y sirve de modelo. Por eso es muy importante, digamos, todas las características personales que debe tener el líder, porque como dice, da ejemplo y sirve de modelo. Entonces, si tiene características negativas, entonces definitivamente, ¿qué podemos aprender de esa persona, no? Dice, da ejemplo y sirve de modelo. Actúa de forma que otros puedan imitarle con seguridad. Su conducta es el primer y más poderoso mensaje que transmite. Visualiza el futuro, por lo tanto tiene capacidad de anticipación y comparte esa visión con su equipo, generando ilusión y propósito compartido. Fomenta la colaboración porque promueve el trabajo en equipo como fuente de resultados superiores, valorando la diversidad de perspectivas. Y tiene un aprendizaje continuo porque está atento a nuevos avances de su sector y aprende rápidamente para adaptar su organización a los cambios que pudieran existir. Y finalmente tenemos una tercera lámina sobre las condiciones del líder que dice que tiene que tener una actividad proactiva, por eso se define como que sigue el planeamiento claramente proactivo, anticipa los problemas en lugar de reaccionar ante ellos, fomenta sinergias, favorece la colaboración tanto dentro como fuera de la institución, logrando ¿qué cosa? Articular a personas para poder trabajar sobre las mismas condiciones para lograr los objetivos y metas de la organización. Tiene una visión compartida que genera una visión en el equipo que hace propia, creando un sentido de propósito colectivo que impulsa la acción y asume riesgos porque experimenta, innova y acepta la posibilidad del error como parte inherente del proceso de crecimiento y mejora. Si hemos visto estos conceptos sobre condiciones de líder, también podríamos ver, lo que está titulado como tareas esenciales del líder. Y en esas tareas esenciales del líder podemos mencionar 5, que son comprender, delegar, cultivar su carácter, formar y educar y reconocer.
Definitivamente todas son tan importantes. Yo quería mencionar y decir, esta es la más importante, pero a medida que vamos a ir revisando cómo es cada una de ellas, entonces podremos decir esto, ¿esta es la más importante o no es la más importante? Comprender es escuchar activamente a sus colaboradores, entender sus necesidades y el contexto en el que trabajan. Delegar es confiar responsabilidades a miembros del equipo desarrollando su autonomía y potencial. Delegar, vamos a delegar a dos personas que vean cómo se está trabajando en una determinada área con el concepto de inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, estamos, estamos delegando responsabilidades, pero el delegar no es decir, ustedes tienen que hacer esto, es decir, ustedes tienen que hacer, pero tiene que haber una supervisión continua, porque si no lo supervisas continuamente, entonces definitivamente va a haber una serie de errores. ¿Qué otra cosa tiene como tarea el líder? Tiene como tarea también cultivar su carácter. Dice, trabajar continuamente en su proyecto de desarrollo personal, siendo coherente entre lo que dice y lo que hace. Tiene que formar y educar, invirtiendo el desarrollo de las capacidades de su propio equipo y actuando como mentor y facilitador del aprendizaje. Y tiene que reconocer para valorar, ¿para qué cosa? Para valorar y reconocer logros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Y entonces acá vamos a ver, dice, estrategias para liderar. Entonces, ¿de qué estrategias, de qué se puede guiar para poder liderar? Y entre esas estrategias que le van a facilitar el poder delegar, estarían las siguientes. Estaría la persuasión. Entonces, la persuasión, eso es un poquito difícil. Y dice que se trata de influir en las decisiones y actitudes de los demás mediante argumentos sólidos, empatía y credibilidad. Por lo tanto, la persuasión eficaz no manipula, sino convence con razones y respeta la autonomía del otro, ¿no? Y dice influir en las decisiones y actitudes de los demás mediante argumentos sólidos, empatía y credibilidad. ¿Qué otra estrategia utiliza el líder? La integración, integra a las personas, integra. Y ustedes lo están viendo en la figura, integra a la persona, no puede trabajar solo, tiene que trabajar con otras personas. Es cohesionar el equipo alrededor de objetivos comunes, aprovechando las fortalezas individuales para crear un todo más poderoso que la suma de las partes. Y tiene que saber negociar. Dice, ¿qué cosa es negociar? Es buscar acuerdos que satisfagan los intereses legítimos de todas las partes, manteniendo relaciones de trabajo saludables y duraderas. Negociamos. Y creo que lo vamos a ver más adelante, este tema de la negociación, para ver que esto es todo un elemento científico, el saber negociar, porque si no sabes negociar, entonces definitivamente la organización va a perder. Y como corolario de todo lo que acabamos de ver, tenemos esas recomendaciones propias que dicen recomendaciones para liderar. Y dentro de esas recomendaciones para liderar, tenemos todas estas que las vamos a ir mencionando. Primeramente, responsabilícese. ¿De qué se va a responsabilizar? De la responsabilidad que tiene a su cargo. ¿Qué responsabilidades tiene a su cargo? Y entonces, si tiene responsabilidades a su cargo, sabe que tiene que rendir cuentas de todas aquellas responsabilidades y esto lo va a tener que hacer. Entonces, para eso tiene que ser responsable. Conózcase y conozca a los demás. Y acá les diré, digamos, como
como preámbulo de esto, que es lo más difícil. Podríamos decir, ustedes podrían decir que tienen un amigo, tienen una amiga, tienen compañeros de estudios. ¿Ustedes pueden decir que los conocen? Yo creo que no, es muy difícil. Pueden pasar muchos años y realmente podríamos decir, ¿cómo se llama? No conozco bien a esa persona. Y un ejemplo, así muy sesgado que les puedo poner, es por qué hay matrimonio que después de 30 o 40 años se separa. ¿Y qué cosa es lo que dicen? Es que no nos conocíamos bien. Imagínense, ¿no? Y eso no le estoy contando, digamos, algo ficticio, sino que eso existe en la realidad. Decimos que en cuanto conózcase y conozca a los demás, decimos que la autoconciencia es el primer paso de liderazgo eficaz. Entender las motivaciones y fortalezas propias y ajenas permite una gestión más acertada. La otra cosa, busque siempre mejorar. Entonces, no es que porque uno es gerente o líder va a buscar mejorar. Yo creo que todas las personas, desde que tienen uso de razón, me atrevería a decir, están buscando mejorar. ¿Están buscando mejorar qué? En determinadas actividades que tengan, cuando son pequeños, no sé, determinados juegos, determinadas cosas que les mandan en su casa o que les mandan en el colegio. A medida que avanza el tiempo, entonces las personas están buscando mejorar. ¿Para qué? Para poder impresionar a las otras personas que están a su alrededor, para que los conozcan y puedan seguirlos. Por lo tanto, si tenemos esto que acabamos de decir, tiene que haber una conducta correcta. Entonces, ¿por qué? Porque todos los comportamientos son observados y replicados. Y dice, sea el modelo que desea ver en su equipo. Y desarrolle el potencial de su personal, de su persona. Invierta en las personas, en su crecimiento. Porque a medida que uno crece como líder, entonces no está bien que deje que el resto de su personal se quede donde estaba. Tiene que tratar de que el resto de personal que trabaja con uno también se desarrolle, lo cual es a veces un poquito difícil, porque hay gerentes que no quieren que las otras personas se desarrollen porque dicen, me quitan el puesto. Yo creo que eso de los puestos o de los cargos son cosas que van y vienen y que no tenemos que aferrarnos a eso. Lo que tenemos que aferrarnos es hacer que la organización cumpla sus objetivos e indirectamente, si la organización cumple sus objetivos, nosotros también, en lo personal, hacemos que se cumplan nuestros objetivos. Tenemos también otras recomendaciones antes de hacer la pregunta. Cuide el bienestar de sus empleados. ¿Por qué? Porque un equipo sano, motivado y satisfecho rinde más y genera mejores resultados a largo plazo. ¿Qué otra cosa? Mantenga a todos informados. Decimos la transparencia genera confianza. Comparta la información relevante de forma oportuna y clara. Y fije metas alcanzables. Para fijar metas alcanzables tiene que establecer objetivos ambiciosos, pero realistas, que reten al equipo sin generar frustración ni desmotivación. ¿Qué puede generar que haya frustración o desmotivación? De que ven que han trabajado tanto para el logro de determinados objetivos y ven que esto no se puede cumplir. Que esto no genere lo que estamos diciendo en la transparencia, que genere frustración y desmotivación, sino que más bien genere una conciencia de cómo avanzo, cómo persigo lo que quiero, qué cosa es lo que yo tengo que hacer. Entre las recomendaciones para liderar también está que las decisiones que tomen sean correctas y sean oportunas. Entonces, decimos, decidir a tiempo es tan importante como decidir bien. La indecisión también es una decisión y generalmente es la peor. Pero ¿por qué muchos gerentes no quieren decidir? No quieren decidir porque no quieren ser observados por su personal y que digan, no sabe, recién está aprendiendo, está tratando de aprender. No importa que digan eso,
Pasará algún tiempo, que tiene que ser un tiempo corto, para que diga que bien que se desenvuelve como gerente. Forme equipos y reconozca aportes, por lo tanto, construye equipos cohesionados y celebre públicamente las contribuciones individuales de cada miembro. Lo otro, fije metas alcanzables que le permitan establecer objetivos ambiciosos, pero que sean realistas, que reten al equipo sin generar frustración ni desmotivación. Y finalmente, tenemos otras recomendaciones que las tenemos acá. Dice, sea integrador, a líder. Trabaje en equipo y promueva la colaboración como norma cultural, no como excepción. Asuma responsabilidades. No traslade los problemas a otras personas. Los problemas son del gerente. No tiene por qué involucrar a otras personas en ese tipo de problemas. Por lo tanto, la responsabilidad del líder es inherente a su rol en los éxitos y en los fracasos. ¿Y qué debe tener? Una actitud positiva, que mantenga una actitud constructiva y optimista, especialmente en momentos de adversidad o incertidumbre. Y que acepte riesgos. Dice, el liderazgo implica tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. La aversión al riesgo paraliza las organizaciones. Preguntas, comentarios. Más que nada comentarios, ya no son preguntas, sino comentarios que ustedes tengan sobre lo que es el líder, cómo tiene que actuar y sobre qué es liderazgo y qué influencia tiene, digamos, o qué valor tiene el líder dentro de la organización. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, entonces continuamos. ¿Puedo continuar? Sí, doctora, puede Sí, continuar. doctora. Creo que ya hemos visto eso, recomendaciones para liderar, responsabilícese, conozca a los demás, busque siempre mejorar, dé ejemplo de una conducta correcta, desarrolle el potencial de su personal. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Cuide el bienestar de sus empleados. Dice, un equipo sano, motivado y satisfecho rinde más y genera mejores resultados a largo plazo. También decimos, mantenga a todos informados. ¿Por qué? Porque la transparencia genera confianza y comparta la información relevante de forma oportuna y clara. Fije metas alcanzables, por lo tanto establezca objetivos ambiciosos pero realistas que reten al equipo sin generar la frustración ni desmotivación. Tome decisiones oportunas y correctas y decimos, decidir a tiempo es tan importante como decidir bien. La indecisión también es una decisión y generalmente la peor. Y forme equipos y reconozca aportes. Construye equipos cohesionados y celebre públicamente las contribuciones individuales de cada miembro. ¿Qué otras recomendaciones podemos ver para liderar? Sea integrador. Trabaje en equipo y promueva la colaboración como norma cultural, no como excepción. Trabaje en equipo. ¿Y qué quiere decir promueva la colaboración como norma cultural? No dejar a ninguna persona fuera de ese entorno en el ambiente interno que hemos dado para poder trabajar. Entonces tenemos que captar a todos para poder cumplir los objetivos de la organización. Asuma responsabilidades, por lo tanto, no traslade los problemas a otros. Decimos, la responsabilidad del líder es inherente a su rol en los éxitos y en los fracasos.
tenga una actitud positiva, por lo tanto mantenga una actitud constructiva y optimista, especialmente en momentos de adversidad o incertidumbre. Y acepte riesgos. El liderazgo implica el líder tiene que darse cuenta que tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Y la aversión a riesgo paraliza a las organizaciones. Con esto estaríamos dando hasta acá, estaríamos finalizando todo lo que es dirección, perdón, todo lo que es liderazgo, ¿no? Y pasamos a otro tema que también tiene que verse cuando hablamos de dirección, y es el manejo de conflictos. Y antes de pasar a lo que es el manejo de conflictos, tendríamos que definir qué cosa es un conflicto. Y acá en la transparencia lo tenemos, qué es un conflicto, y decimos que un conflicto es una realidad inevitable en cualquier organización donde conviven personas con intereses, perspectivas y objetivos distintos. Y saber gestionarlo o no es solo una habilidad útil, es una competencia directa esencial para mantener la cohesión del equipo y un buen clima organizacional. Manejo de conflictos. Por lo tanto, ¿qué es conflicto? ¿Cuándo se genera conflicto? Y así, en pocas palabras, les diré que el conflicto se genera cuando dos personas no piensan igual. Y definitivamente, casi nunca las personas pensamos igual. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿hay muchos conflictos en las organizaciones? Sí, hay muchos conflictos en las organizaciones. Pero otros dirán, pero en la organización que yo trabajo generalmente no hay conflictos. No hay conflictos porque si bien piensan diferente, pero saben comunicarse, saben coordinar y por lo tanto se puede decir, se toma una decisión, esto es lo correcto que nosotros tenemos que hacer. No es lo correcto y esto me va a dar beneficio a mí, sino esto es lo correcto y eso va a dar beneficio a la organización. Por lo tanto, decimos, ¿qué es el conflicto? Y lo definimos de la siguiente manera. El conflicto es una incompatibilidad entre conductas, entre percepciones, entre objetivos y o afectos, entre individuos y grupos que se definen como mutuamente incompatibles. También podemos mencionar que el conflicto es una situación en la que dos o más partes perciben que tienen intereses divergentes, o sea, que no están de acuerdo, y así lo expresan en forma explícita o en forma implícita. Y decimos que el conflicto no es sinónimo de crisis. Un conflicto bien gestionado puede ser un motor de cambio, de innovación y de mejora organizacional. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Entonces ahora vamos a ver definiciones clásicas de conflicto. Tenemos acá por dos autores. John Galston en 1984 dice, el conflicto es una situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles. Este mismo autor enfatiza la incompatibilidad de metas como núcleo de conflicto. O sea, hay incompatibilidad de las metas que se quieren lograr o cómo se van a lograr esas metas, cómo se va a hacer y qué beneficio va a tener que logremos esa meta. Por eso dice, enfatiza la incompatibilidad de metas como núcleo de conflicto, independientemente de si existe o no confrontación visible. Ross Stanger en 1967, o sea, años anteriores a la definición que acabamos de dar, dice, el conflicto es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. Y a la vez subraya que la percepción de incompatibilidad puede diferir de la realidad objetiva. Por lo tanto, el conflicto
es inherente a la naturaleza humana. El conflicto, porque decimos no pensamos iguales, surge de la incapacidad del acuerdo, no estamos de acuerdo de tomar la misma decisión. Pero también el conflicto podríamos decir que no es negativo y vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Así decimos que el conflicto es inherente a la naturaleza humana. Dice, el conflicto no es un fenómeno excepcional, es una realidad inherente y circunstancial a la convivencia humana. Donde hay personas, hay conflictos. Segundo, decimos, surge de la incapacidad de acuerdo. Por lo tanto, el conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo sobre sus intereses, necesidades o percepciones. Y no siempre es negativo. Un conflicto bien gestionado puede revelar problemas ocultos, estimular la creatividad y fortalecer las relaciones a largo plazo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario en relación a conflicto? O yo les haría la pregunta. ¿Ustedes pueden decir que han tenido conflictos alguna vez? Sí, doctora. O sea, cuando Sí, siempre. trabajamos en grupo y alguien no hace su parte, eso ya puede ser un conflicto, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo solucionaron o qué hicieron? Ah, bueno, primero se conversa, ¿no?, con la persona para que haga su parte, se le da un tiempo límite y bueno, y en caso de que no lo cumpla y ya haya pasado el tiempo, se le podría sacar, o sea, sacar del grupo en esa presentación, ¿no? O comunicarle al profesor encargado. Pero yo les diría, está muy bien lo que tú dices, está perfecto, pero siempre traten de conversarlo con la otra persona. Traten en una forma, si se quiere, común se lo podría decir, de ponerse de acuerdo, ¿sí? Dice, el conflicto es inherente a la naturaleza humana, no es un fenómeno excepcional, es una realidad inherente y circunstancial de la convivencia humana y donde hay personas hay conflictos. Dice también que el conflicto surge de la incapacidad de acuerdo, porque dice que el conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo sobre sus intereses o sobre sus necesidades o sobre sus percepciones. También decimos que el conflicto no siempre es negativo. Un conflicto bien gestionado puede revelar problemas ocultos, puede estimular la creatividad y puede fortalecer las relaciones a largo plazo. Y pasamos a ver lo que dice gestión de conflictos, a ver qué cosa nos dice este título, qué cosa es lo que vamos a ver bajo esta denominación. Dice que en gestión de conflictos, abordar un conflicto en forma constructiva requiere seguir criterios claros que eviten la escalada y orienten hacia la solución. Por lo tanto, primero hay que identificar claramente el problema y decimos, antes de actuar, es esencial comprender qué ha originado el conflicto y qué partes en realidad están implicadas. Segundo, no mezclar conflictos entre sí. Si tenemos ya un conflicto, o sea, en algo que no estamos de acuerdo, ya no vamos a decir, sí, pero también hay este otro problema, este otro conflicto. En esto no estamos de acuerdo. Por ahí sale una tercera persona y dice, yo tampoco estoy de acuerdo en esto. Entonces, definitivamente, si entramos en esto, nos crea un nudo crítico, que ya saben ustedes lo que es un nudo crítico, nos crea un nudo crítico y entonces nunca vamos a poder resolver esos conflictos. Segundo, decimos no mezclar conflictos entre sí. Cada conflicto debe tratarse en forma independiente para evitar que se compliquen mutuamente. Un poquito esto asegura lo que yo acabo de decir en este momento. Tercero, decimos enmarcar en términos la situación. ¿A qué se refiere? Dice, presentar los conflictos en términos de situación objetiva, no de comportamientos personales, reduce la defensividad.
Y un enfoque de interés mutuo es expresar el problema en términos de lo que beneficia a ambas partes y no solamente a una parte, y de tal manera pueda facilitar, digamos, el trabajo en la empresa. Y si nosotros hemos hablado de cómo gestionar los conflictos, entonces acá hay, digamos, una transparencia que nos da algunas recomendaciones cómo podemos hacer para solucionar el conflicto, y se le denomina esto vías para la solución de conflictos. Y así tenemos primeramente a quién podemos recurrir. Podemos recurrir a la autoridad para que nos ayude a resolver ese conflicto que tenemos. Podemos buscar las normas, las leyes, las directivas que existan al respecto para nosotros mismos podernos educar y decir, ah, no, esto es de esta manera. Por lo tanto, lo que yo estoy pensando está mal. Lo que tú estás pensando creo que está mejor. Pero sigamos leyendo qué dice la directiva, la norma o la ley, y de esa forma vamos a actuar. Dice, recurrir a la autoridad superior jerárquica o a la normativa vigente cuando exista y sea aplicable el caso concreto. Después habla del arbitraje, que dice un tercero. ¿Cuándo se busca un arbitraje? ¿O qué, en qué consiste? En buscar a una persona, a otra persona que pueda analizar la situación, que pueda emitir su decisión vinculante, y que ambas partes se comprometan a aceptar. Y tercero, podemos hablar de la medición por expertos. Dice, un experto neutral facilita el diálogo entre las partes sin imponer una solución, ayudándoles a encontrar acuerdos propios. Por lo tanto, la elección de la vía adecuada dependerá de la naturaleza del conflicto, de la relación entre las partes y el nivel de urgencia de la resolución. Entonces, de esta forma, hemos concluido con las vías para la solución de conflictos: autoridad, norma o ley; segundo, arbitraje; y tercero, medición por expertos. También podemos hablar sobre las estrategias de solución de conflictos. Y dentro de las estrategias de solución de conflictos tenemos la negociación, que hace un momento habíamos mencionado, y que la podemos definir como el proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses, necesidades o deseos diversos. Dice, las partes dialogan directamente sin intervención en un tercero buscando un acuerdo mutuamente satisfactorio. Y hablamos de la mediación, que es el proceso de intervención en el cual un interventor natural ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. El mediador no impone soluciones, sino que facilita la comunicación y el entendimiento entre ambas partes. Pasamos a ver ahora, digamos, el arbitraje como una estrategia de solución. Buscamos un árbitro, que generalmente esa es una tercera persona que incluso puede ser que no trabaje en la empresa donde nosotros tenemos el problema. Dice, el arbitraje es el proceso en el que un interventor neutral recibe las pruebas aportadas por las partes en conflicto y sobre la base de lo presentado emite una decisión con carácter vinculante. Decimos, a diferencia de la mediación, el árbitro sí toma partido y resuelve. Es una vía más formal, habitual, en conflictos laborales, comerciales o contractuales, donde se requiere una resolución definitiva y objetiva basada en los hechos y normatividad. Perdón, en una resolución definitiva y objetiva basada en los hechos y normatividad aplicable. El arbitraje, entonces, como estrategia de solución. Hemos hablado de la negociación y entonces vamos a definir qué es la negociación. Y decimos que la negociación es una habilidad directa, fundamental, en el ámbito organizacional se negocia constantemente con proveedores, con clientes, con empleados, con socios superiores, y sirve para dominar el proceso negociador y marca la diferencia entre líderes eficaces y gestores ordinarios. Hay una pregunta que dice, ¿qué es la negociación? Y tenemos
Y tenemos acá dos respuestas en cuanto a esa pregunta que es la negociación. Primeramente dice que es el acercamiento de posesiones, o sea, si tenemos conflicto nos hemos separado, estamos totalmente separadas. Las posiciones de ambas personas están separadas. Por lo tanto, el acercamiento es la negociación en la cual ambas partes, esas partes opuestas, logran una posición mutuamente aceptable. O sea, se ponen de acuerdo y ya ambas partes pueden sí seguir trabajando. Donde ninguna parte tiene todo lo que desea, pero ambas consiguen lo suficiente para comprometerse con el acuerdo. O sea, no todos obtienen lo que desean, pero ambas consiguen lo suficiente para poderse comprometer. Podemos decir también que la negociación es un proceso estructurado en el que dos o más partes con intereses conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades mínimas. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre negociación y conflictos? ¿Alguna pregunta o comentario sobre conflicto? Todo claro, doctora. Entonces seguimos. Hemos visto negociación. No, creo que no hemos visto. Nos hemos quedado acá, ¿verdad? En negociación. ¿O es que me he desubicado de dónde nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos quedado, por favor? Creo que sí estamos donde nos habíamos quedado. ¿O me equivoco? Hemos visto negociación. ¿Qué es la negociación? Los objetivos de la negociación: llegar a un acuerdo y preservar la relación. Las características de la negociación creo que no las vimos. Y las características de la negociación están basadas en lo siguiente. Una disposición a ceder. Negociar implica estar dispuesto a hacer concesiones. Dice, quien no está dispuesto a ceder no está negociando, está imponiendo. O sea, que para decir que estamos negociando tenemos que estar de acuerdo. Decimos también que no es un juego, aunque tiene sus reglas y estrategias. La negociación no es un juego, sus resultados tienen consecuencias reales para personas y organizaciones. Tiene que haber una habilidad directiva, que es una de las competencias más valoradas en cualquier rol de gestión y forma parte del núcleo del trabajo en equipo. Y finalmente, no todos sabemos negociar. Por eso dice, la negociación se aprende y se perfecciona. Y había en una época, no lo voy a decir en qué época, ni voy a hacer más comentarios, solamente les diré que se necesitaba políticamente de mucha negociación. Y había una persona, tampoco voy a mencionar su nombre, actualmente ya no está con nosotros. No estoy hablando de las universidades, estoy hablando de la parte política, que era la persona que más sabía negociar y bueno, que los partidos políticos un poquito se lo jalaban para que sea esa persona que pudiera negociar. Eso queda ahí sin más comentario y vamos a seguir con lo que se denomina preparación para la negociación. Y en la preparación para la negociación tenemos estas dos láminas. Empezaremos por la primera, que dice: una negociación bien preparada tiene muchas más probabilidades de éxito porque los pasos previos son tan importantes como la negociación en sí misma.
Entonces, en esa preparación para la negociación, primeramente está marcado los pasos que se va a seguir y es, primeramente, definir el objetivo propio. ¿Qué vamos a negociar? Es establecer con claridad qué se quiere conseguir y cuál es el mínimo aceptable antes de sentarse a negociar. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que saber que el negociar no es, digamos, ganar. Es ganar, pero perder algo. Segundo paso que tenemos. Anticipar los objetivos de la otra parte, lo cual se refiere a analizar cuáles pueden ser las necesidades, intereses y prioridades del interlocutor para preparar argumentos adecuados. Y tercero, dice, recoger información necesaria, que tiene como objetivo reunir todos los datos relevantes sobre el asunto a negociar, el mercado, los precedentes y el contexto. Y cuarto, tenemos establecer el margen de maniobra, definir hasta dónde se puede ceder y qué aspectos son innegociables para no sobrepasar los límites con el calor del diálogo. Y quinto, determinar la estrategia. Por lo tanto, eso de determinar la estrategia consiste en elegir el enfoque general, colaborativo, competitivo, mixto, según el tipo de relación y los intereses de juego. Entonces, si continuamos con preparación con negociación, tenemos lo siguiente: valorar el poder relativo. ¿Valorar el poder relativo de qué? ¿No? ¿De qué vamos a perder o de qué vamos a ganar? Dice, es evaluar la capacidad y fuerza negociadora, tanto propia como de la otra parte, identificando ventajas y vulnerabilidades de ambos lados. Ver qué concesiones se pueden hacer. ¿Y eso a qué se refiere? Dice, a preparar un abanico de concesiones posibles ordenadas de menor a mayor coste para ofrecerles de forma estratégica durante el proceso. Y determinar ¿y qué otra cosa? Si ya hemos visto qué concesiones se pueden hacer, entonces ya estamos en condiciones de poder redactar una propuesta. Y redactar una propuesta se va a ver cómo formalizar por escrito la posición inicial antes de la reunión, lo que ayuda a estructurar el pensamiento y anticipar las objeciones. Y finalmente, determinar los posibles acuerdos que nos sirve para identificar previamente los escenarios de acuerdo posibles, desde el más favorable hasta el mínimo aceptable, para negociar con flexibilidad y firmeza. Y acá vemos una imagen que nos dice así, ¿no? Proceso de negociación. Apertura, toma de contacto inicial. ¿Toma de contacto inicial con quién? Con la otra parte. Planteamiento, establecer posiciones e intereses. Tercero, opciones, generar alternativas creativas. Cuarto, acuerdo, definir términos y compromisos. Y quinto, ya es verificar el cumplimiento de los ajustes. Entonces, en realidad, ese sería el desarrollo de todo lo que se denomina un proceso de negociación, comenzando de la apertura hasta, digamos, el cierre, que sería el acuerdo, definir los términos y compromisos, y no queda ahí, porque eso tiene que tener un seguimiento, porque no negociamos para un momento, negociamos para el futuro. ¿Por qué? Porque no podemos, como gerentes, estar negociando sobre el mismo problema a cada momento, ¿no? Entonces, se trata de hacer una buena negociación para que prácticamente ahí quede el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuáles son los errores que nosotros debemos conocer para que esos errores no cometerlos en una negociación? Primeramente, que existan objetivos mal definidos. Entonces, si existen objetivos mal definidos, entonces no se va a poder conseguir lo que nosotros podemos creer que vamos a tratar de hacerlo en la negociación.
evitar las posturas rígidas prematuras, o sea, como decir, no necesariamente con palabras, sino, digamos, con un lenguaje corporal, ya gané, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, adoptar posiciones inflexibles desde el inicio, bloquea el diálogo y elimina el espacio necesario para contar con soluciones creativas. Cuarto, no saber escuchar. Dice que la escucha activa es fundamental. Quien no escucha pierde información valiosa sobre las necesidades e intereses del otro. Emotividad sobre racionalidad. Se refiere a dejar que las emociones dominen el proceso que conduce a decisiones impulsivas que se lamentan después de la negociación. Y tener una mentalidad de ganar a costa de otro, ¿no? Pensar que solo en vencer se destruye la relación y las posibilidades de futuras negociaciones beneficiosas para ambas partes. Entonces, yo creo que lo básico de acá, lo que ustedes tendrían que tener en cuenta sería que, ¿qué deben evitar en una negociación? Deben evitar que los objetivos estén mal definidos. Deben evitar que haya posturas rígidas prematuras, como decir, no, yo ya gané. Que exista siempre, que sea primordial, el saber escuchar. El que escucha, después decide. Porque si no vamos a escuchar, entonces no sabemos hacia dónde vamos. Hablar de la emotividad sobre la racionalidad y hablar de la mentalidad de ganar a costa de otro. Y por lo tanto, dentro de las claves de negociación, de negociación o de haber negociado con éxito, tenemos lo siguiente. Solo negocie si es necesario. Si no es imprescindible negociar, evítelo. Negociar sin necesidad desgasta y crea compromisos innecesarios. Trate directamente con quien decide. Evite intermediarios sin poder real de decisión, alargan el proceso y distorsionan los mensajes. ¿Quién pregunta? Quien pregunta dirige. El que hace la pregunta controla el ritmo y el rumbo de la negociación. Por lo tanto, se deben usar preguntas de forma estratégica. Equilibre los equipos negociadores, o sea, en cuanto a la cantidad de personas. Por eso dice, procure que el número de integrantes de ambas partes esté equilibrado para evitar desequilibrios de poder perceptuales. Mantenga la calma, nunca pierda los nervios durante una negociación. Y finalmente, creo que la frase más importante es, aprenda de cada experiencia de la negociación. Quizá en la primera negociación le fue mal, la segunda, la tercera, pero después uno ya toma experiencia en el hecho, conoce más y definitivamente van a negociar bien. Con este estaríamos dando por finalizada nuestra semana sobre dirección, ¿no? Que ya hemos terminado, con lo cual ya hemos terminado. No, todavía perdón, toma de decisiones, nos falta toma de decisiones, a ver, quiero ver, preguntas de decisión. Todavía nos está faltando, hemos hecho, claro, esta clase de dirección es larga, entonces nos está faltando, pero esa es la gran pregunta que hacer, oportunidad, nos falta todavía decisión y otros conceptos más. Entonces vamos a ver, digamos, qué hora es para ver cómo estamos y qué podemos hacer. Ya, nos falta 10 minutos. Entonces, por lo tanto, yo les pediría que dejemos acá, porque ya prácticamente termina nuestra hora de clase teórica, y la próxima semana nos toca control. Control es, digamos, son clases cortas, por lo tanto, retomamos en la clase de lunes lo que nos está faltando. Muchas gracias y los dejo con el licenciado Tuncar, que les tiene que dar algunas recomendaciones
para, no sé, para los seminarios. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, doctora. Para comunicarles, por favor, la asistencia hoy día solamente 30 registros nomás tengo y somos 62. Ojo que en el reglamento indica que 30% ya estarían fuera de la asignatura. Tenemos varios estudiantes que ya tienen un récord acumulado, así que les pediría por favor que avisen a sus compañeros que tienen que asistir. Máximo hasta las 5 estoy registrando los ingresos, fuera de eso ya estamos sobre hora. Tomar en cuenta también que ya se ha colocado en el aula virtual las clases anteriores, la de hoy y la de la siguiente semana también de control. Ya tenemos ya de aquí el 1 de junio está programado el segundo examen parcial. También ya tenemos colgado en los grupos de los seminarios el material, aunque eso ya lo tenían en la guía también, pero el material completo con el seminario que les corresponde y sus respectivos casos o lecturas que les corresponde. Ya se ha colgado todos los materiales porque empezamos ya el día lunes con la segunda ronda de las exposiciones, ¿ya? Están los 5 grupos nuevamente colgados ya en el aula virtual. Bien, entonces, con esto damos por concluido la clase teórica de la doctora Bambarén y a las 6 me estoy conectando con mi subgrupo 1.3 para el seminario respectivo. ¿Ya? Mi grupo se conecta en el link que aparece en el aula virtual, por favor, ya no este. Si hay alguna pregunta, si no, damos por concluido. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.